escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, Don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Y bueno, pues esta noche le doy la más cordial bienvenida a Alberto Barranco. Alberto, qué gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Pedro Alonso nos acompaña. Buenas noches. Y Luis Fonserrada. Alberto, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de un tema que a todos nos preocupa, que es la inflación. Y bueno, pues la expectativa de que este proceso inflacionario que ha venido creciendo, pues podría motivar el que otra vez el Banco de México pueda aumentar sus tasas de interés. Y bueno, pues vamos a platicar de ese tema. ¿Cómo lo ves, Alberto? Mira, la inflación es un fenómeno que afecta radicalmente a los segmentos sociales del país. Por ejemplo, si el Banco de México decide en octubre subir la tasa de interés, bueno, pues entonces se van a encarecer los créditos. Eso es un problema para la economía. Si la inflación crece, las empresas no tienen posibilidad de hacer cálculos realistas sobre lo que viene en materia de inversión. Desde luego, el principal problema es que mina el poder adquisitivo de la gente, sí, sobre todo de la clase más desprotegida del país. Esa es una situación que se ha mantenido durante muchos años, que la carrera de precios no alcanza a los salarios van perdiendo poder adquisitivo y bueno, pues a manera que crezca más la inflación, se va perdiendo más poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, y la mala noticia es que pues justamente esta semana que dio a conocer el Banco de México el reporte de junio, pues la inflación fue de 4.65 contra 4.51% de mayo, o sea, no bajó, sino que subió. ¿Qué expectativas verías, Pedro? Bueno, yo creo que lo peor de la inflación es que te aleja del horizonte, ¿no? Entonces te aumenta el grado de incertidumbre y por lo tanto tu mecánica para tomar decisiones, cualquiera que ésta sea, se complica. Mi expectativa es que la inflación va a continuar subiendo durante un rato, probablemente pensar en 4, 8, 5% para este año no es, por lo menos desde mi punto de vista, demasiado fantasioso, ¿no? Nos habíamos acostumbrado además a inflaciones más cómodas, ¿verdad? Bueno, o afortunadamente. Los jóvenes que pues hoy veían este crecimiento de los precios más acotado, pues ahora como que deben sentirse un poco acongojados, ¿verdad? Sin duda. Mira, yo creo que el principal efecto, el más grave impacto es precisamente en el poder adquisitivo de la gente. Exacto. Ya tuvimos una inflación muy alta el año pasado. Los precios, el índice de precios de la canasta básica subió 9.8% en el 17. Es decir, es como si le hubieras, casi 10%, es como si le hubieras quitado el 10% de su ingreso a la gente. Sí. Le redujiste en 10% su ingreso. Esa es la parte grave. ¿Qué puede pasar? Yo creo que por el movimiento del tipo de cambio que hemos visto, que se nos fue muy arriba de nuevo, casi durante toda la mitad del año, la presión inflacionaria que vamos a tener en insumos y en otros productos importados se va a traducir, va a llegar a los precios de consumo nacionales y yo estoy de acuerdo con Pedro, creo que es muy probable que se mantenga a niveles altos y el problema es que seguramente con el tipo de cambio pues algunos de los alimentos y esto vuelvan a tener un impacto negativo en el poder. Y luego lo que a mí me llamó la atención es que pues en los datos que se dan a conocer, la gasolina subió 1.45%, ¿no? El gas LP, que es un factor que ha estado dañando de manera fuerte el bolsillo, 5.85%, la electricidad 1.49%,
Y luego en esta ocasión suben las tarifas aéreas 9.30% justamente de cara a la temporada de verano que estamos viviendo. Y luego, por si fuera poco, la vivienda, ¿no? 0.25%. Estamos en un marco en donde se habló con la reforma energética de bajar el precio de los combustibles y pues no, hasta ahorita el mercado no ha funcionado porque los factores no están integrados plenamente. O sea, alguien importa gas del exterior, sí, pero no tiene dónde almacenarlo. Exacto. Eso impide que esté en un escenario de competencia. Pero hay varios factores que están contribuyendo en este momento a la inflación. Uno de ellos es la política agresiva de Donald Trump de imponer aranceles. Evidentemente, si en un momento dado va a costar más cara una mercancía, bueno, pues va a subir el precio al público. También estamos hablando del dólar, que en un marco donde, por ejemplo, el 95% de algunas medicinas se tienen que importar los insumos para realizarlas. Sí. Pero estamos hablando de un escenario que me parece fuera de la Constitución y que la autoridad debería de ejercer. El hecho de que en México se haya dolarizado, el hecho de que en las tiendas de la calle de Mazarik se cobren dólares la renta, ¿por qué? Si nuestra moneda nacional es el peso, Sí. ¿por qué? Entonces esto afecta a la cadena, porque si todo se dolariza, si todo el mundo quiere cobrar en dólares, bueno, pues entonces el dólar va a ser un efecto todavía más explosivo. Ahora, ¿subirán las tasas? Yo hoy platiqué con una persona, un especialista, y me dijo que él consideraba que sí subirían las tasas para agosto, por ejemplo, que hay Junta de Gobierno del Banco de México, sí y solo sí, si para julio vuelve a haber un incremento, ¿no? Porque luego viene ya un aumento de las tasas, entiendo, Luis o Pedro, para la Reserva Federal, creo que para septiembre hay Junta de Gobierno, ¿no? Sí. Y creo que vendría otro aumento, porque van 2, podría ser el tercero, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pensaría que sí. Sí, yo Sí, también. ¿verdad? Yo también, sobre todo porque pienso que el ambiente general todavía no entra en un estado de calma. Entonces, si tiene señales inflacionarias como las que estamos teniendo, pues yo pienso que seguramente el banco no va a correr el riesgo, por decirlo así, de aflojar la política monetaria a ver qué pasa, ¿no? Tenemos otro factor muy importante, que es los bonos y los CETES que están en manos de inversionistas extranjeros. Es una cantidad muy grande y la tasa de interés que ellos buscan tiene que cubrir pues, los riesgos de sustentabilidad, el enorme endeudamiento que tenemos, que se dio hasta la fecha. Este año vuelve a haber un déficit importante y vuelve a incrementarse la deuda. Y entonces esta presión de los mercados internacionales junto a los precios, yo creo que sí puede llevar con el FED, indudablemente, a un incremento adicional de la tasa. Me parece que la probabilidad de que suceda es muy alta. Sí, sí. Ahora, lo malo es que, pues precisamente con el cambio de gobierno se ha hablado de poder crecer más a prisa, se ha hablado de crecer al 4%, y lo malo es que este escenario pues va a frenar, porque al subir la tasa de interés, pues se encarece el crédito y ya no crecemos lo que quisiéramos hacerlo, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron en la escuela que el consumo estaba derivado del nivel de ingreso, de la tasa de interés y de tu percepción de riqueza. El problema está en que en dos de estos tres componentes disminuyeron, es decir, la inflación aumentó, por lo tanto tu ingreso real bajó y la tasa de interés subió. Entonces, esto está tremendamente vinculado con el consumo y el consumo a través de los servicios ha sido el motor de la economía mexicana de los últimos años. Entonces, yo creo que tenemos no solamente un riesgo inflacionario, también tenemos un riesgo importante de que el crecimiento poco que hemos tenido se vuelva menos. Bueno, pues si me permiten, vamos con Carlos Mota. Él está en Estados Unidos y pues va a platicarnos un poquito desde allá su punto de vista. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos allá en el estudio, a los colegas, por supuesto, a la audiencia. Bueno, en relación con la tasa de interés, la inflación, hay que decir que estas dos variables son claves para entender la estabilidad que hemos vivido los mexicanos durante los últimos años. Ya lo sabemos, la verdad el Banco de México ha hecho un trabajo extraordinario para cuidar esto, pero yo quiero rescatar que hace algunas pocas semanas el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, que nombrará así como secretario Andrés Manuel López Obrador, dijo
que bueno, pues está haciendo un trabajo extraordinario Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco Central. Esta mención del próximo secretario de Hacienda, la verdad es que genera gran estabilidad y va más allá de las constantes menciones que a lo mejor algunos podrían decir son solamente de dientes para afuera y hay que ver si efectivamente respetará la autonomía de Banjico. Yo creo que sí la respetará, creo que ese es un mensaje muy importante, pero más allá de eso, Carlos Ursúa está personificando en Alejandro Díaz de León un gran trabajo que efectivamente es el que está haciendo el Banco de México. Recordar también que durante el próximo sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente tendrá que hacer nombramientos de personas para la Junta de Gobierno del Banco Central, lo cual implica que bueno, pues tendremos seguramente pues perfiles distintos quizá y que algún tipo de coordinación efectiva entre política fiscal y monetaria, respetando la independencia, veremos a lo largo del próximo sexenio. Por lo pronto las menciones que sí son específicas y muy valiosas son las del próximo secretario de Hacienda, hablando de Alejandro Díaz de León como una persona que está haciendo un trabajo extraordinario en la Junta de Gobierno. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Pues sí, creo que tiene toda la razón, ¿verdad? Ahora más que nunca y en el contexto de lo que estamos viviendo, pues la posición del Banco de México va a ser fundamental, ¿verdad? ¿Cuáles son las armas con las que cuenta el Banco de México para controlar la inflación, que es su mandato constitucional? Una de ellas es justamente las tasas de interés. A medida que crece la tasa de interés, en esa medida se reduce el circulante, por tanto hay menos riesgo de que el mercado se empiece a explotar. Pero la otra es la alternativa de controlar la paridad peso-dólar. Eso no lo ha ejercido mucho últimamente el Banco de México. Las subastas, que eran habituales, donde se ponen dólares a un precio determinado para que la gente lo tome y que en consecuencia no haya exceso de demanda frente a una oferta chiquita. La oferta se agranda, en consecuencia, bueno, pues se puede bajar el precio o el costo del peso mexicano frente al dólar. Pero yo creo que hasta el momento no se han ejercido todavía a plenitud. El Banco de México sí tuvo batallas tremendas, llegamos a tener una inflación de 130% Sí, en 1998. Sí, me acuerdo. En 1994 llegamos al 7% y a partir de ahí tuvimos una variable que no nos ha sacado de un dígito. Pero bueno, como están las cosas, habría que redoblar el trabajo del Banco de México para controlar la posibilidad de que volvamos a alcanzar dos dígitos. Bueno, muy bien. Y vamos al reporte con Julio Pilotzi. Julio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Mi querido Alberto, muchas gracias. Muy buenas noches a todos en la mesa. Y en más reacciones de la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial, la calificadora Standard & Poor's anticipa que en los próximos meses irá a la baja la incertidumbre sobre la agenda de la próxima administración, pero lograr algunos de sus objetivos claves será un desafío. Y ya que le hablo del proceso de transición hacia un nuevo periodo presidencial, a quien se menciona como la futura secretaria de Energía, Rocío Nale, ha confirmado que el 1 de diciembre inician los trabajos de rehabilitación de 3 de las 6 refinerías que hay en México. Tardarán 7 meses en este proceso y han dicho que en 3 años la gasolina bajará su precio. Y finalmente hay un evento que no hay que perderle la vista, ya que después de muchos ajustes, el próximo 25 de julio, México tendrá 2 centros bursátiles. Llega oficialmente la Bolsa Institucional de Valores, algo que conoceremos como Viva. Lo interesante es que estará encabezado por una mujer conocedora de este sector. María Ariza conducirá esta interesante opción de financiamiento para las empresas. Mi querido Alberto, regreso con ustedes. Muchas gracias, Julio. Te agradezco. Muy buenas noches. Y pues, Luis, para concluir, Sí. llegaríamos a niveles de 8. ¿Cuál es tu pronóstico de tasas? Yo pensaría que sí, ¿Sí? que 8%, y yo pensaría que sí hay un presupuesto razonable, sensato para el 19, que es lo que esperamos, con disciplina fiscal. Las tasas deberían quedarse en esos niveles, ya que esto daría mucha certeza, mucha confianza a los mercados internacionales. Pedro, ¿cómo lo ves? Difícil. También pienso que las tasas no van a bajar pronto. Quizás suban a estos niveles de 8, quizá un poco más, 8,25. Pero hasta que no tengamos, por una parte, evidencia de que los planes de gobierno no desestabilizan a la economía en términos generales y por lo tanto que la inflación puede empezar a bajar, nadie se va a jugar el riesgo de bajar la tasa. Exactamente. Bueno, pues amigos, pues ya nos vamos. Gracias por habernos sintonizado esta noche. Esperamos haberles servido. Buenas noches.